¿Te imaginas estar trabajando tarde en la noche, cuando el mundo está en silencio y el único sonido que escuchas es el chisporroteo de la carne en la parrilla? Todo parece normal, pero de repente, algo cambia. Una extraña sensación te recorre la espalda, como si no estuvieras solo. Levantas la mirada y notas que algo no está bien. ¿Qué harías si te encontraras cara a cara con lo inexplicable? En este vídeo te contaré 3 historias aterradoras, basadas en experiencias reales vividas por taqueros que trabajan de noche. Estas personas, acostumbradas a largas jornadas y clientes hambrientos, jamás imaginaron que sus noches se convertirían en encuentros con lo paranormal. ¿Por qué? A veces, la noche guarda secretos que van más allá de nuestra comprensión. ¿Quiénes eran esas presencias? ¿Qué querían? Quédate hasta el final para descubrirlo y decidir por ti mismo si se trata de simples coincidencias o algo mucho más oscuro. Prepárate, porque estas historias te harán pensar 2 veces antes de ir por unos tacos a la medianoche. La taquería embrujada. En un pequeño barrio histórico, conocido por sus callejones oscuros y antiguas leyendas, se encontraba una humilde taquería. Era un puesto modesto, con un par de mesas de plástico, una parrilla y el característico aroma de la carne asada que atraía a los vecinos del lugar. El dueño, don Ramón, era un hombre trabajador y amable, conocido por preparar algunos de los mejores tacos de la ciudad. Pero había algo extraño en ese lugar, algo que él mismo no podía explicar. Don Ramón solía cerrar tarde, alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, cuando los últimos clientes regresaban a casa después de una larga noche. Durante los primeros años, no sucedió nada inusual, pero todo cambió una fría noche de octubre, cuando empezó a notar cosas que escapaban a toda lógica. Todo comenzó con pequeños detalles, utensilios que cambiaban de lugar sin explicación, el sonido de pasos detrás de la parrilla cuando él estaba completamente solo, y una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Al principio, don Ramón lo atribuyó al cansancio. Tal vez son imaginaciones mías, pensó, y decidió no darle importancia. Sin embargo, las cosas comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras limpiaba la taquería, escuchó claramente como alguien llamaba su nombre. Ramón. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para helarle la sangre. Al girarse, no había nadie. Revisó los alrededores del puesto, convencido de que algún cliente bromista se escondía, pero no encontró a nadie. Días después, ocurrió algo que marcaría un antes y un después. Era cerca de la medianoche y don Ramón atendía a un grupo de jóvenes. Mientras volteaba las tortillas en la parrilla, de reojo vio a una mujer parada al otro lado del puesto. Estaba completamente vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. La figura permanecía inmóvil, observándola. «Buenas noches, señora. ¿Qué le doy?», preguntó Ramón. Pero la mujer no respondió. Los jóvenes que estaban en el puesto también notaron su presencia. Algo incómodos, preguntaron: «¿Conoce a esa señora?». Don Ramón se desempeñó con la cabeza, pero trató de mantener la calma. Decidió preparar un par de tacos y colocarlos en el mostrador. «Aquí tiene, señora. Son por cuenta de la casa». La mujer se inclinó lentamente, tomó los tacos, y antes de dar un paso, murmuró algo incomprensible. En ese momento, uno de los jóvenes gritó: «¡No tiene pies! ¡Miren sus pies!». Al mirar hacia abajo, todos pudieron ver que, efectivamente, la mujer flotaba, como si no tocara el suelo. En un instante, la figura desapareció en la oscuridad, dejando a don Ramón y a los jóvenes completamente aterrados. A la mañana siguiente, don Ramón decidió investigar. Habló con algunos vecinos, quienes le contaron una historia escalofriante. Según ellos, años atrás, en ese mismo lugar donde ahora estaba su taquería, había ocurrido un trágico accidente. Una mujer había sido atropellada mientras cruzaba la calle, justo frente al puesto. Según las leyendas, su espíritu quedó atrapado, vagando por las noches en busca de consuelo. Curiosamente, don Ramón recordó que la fecha del incidente coincidía con la noche en que apareció la mujer. Quizá vino por los tacos que nunca pudo disfrutar en la vida, pensó, intentando darle algún sentido a lo sucedido.
Aunque la experiencia dejó a don Ramón con un profundo temor, no permitió que esto lo detuviera. Decidió hacer un pequeño altar en honor a la mujer, dejando flores y un par de tacos cada aniversario. Desde entonces, las apariciones cesaron, pero el recuerdo de esa noche quedó grabado en su memoria para siempre. Esta historia nos muestra cómo el pasado puede seguir vivo en lugares comunes y cotidianos. Quizás, la próxima vez que te sientas a disfrutar unos tacos en una taquería nocturna, te preguntas, ¿quién más podría estar cenando contigo en la oscuridad? La mujer de la medianoche, en una carretera solitaria, rodeada de montañas y vastos campos, se encontró un pequeño puesto de tacos conocido como el Paso Nocturno. El dueño, Antonio, era un hombre trabajador y valiente, acostumbrado a atender a los conductores que transitaban esa peligrosa y misteriosa vía. A pesar de las supersticiones de los lugareños, Antonio decidió montar su taquería ahí porque sabía que los camioneros siempre buscaban un lugar para comer en la noche. Sin embargo, había algo extraño en ese tramo de carretera. Los vecinos hablaban de accidentes inexplicables, de luces que aparecían en el cielo y de una mujer que, según decían, deambulaba por la zona pidiendo ayuda. Antonio no creía en esas historias, pero una noche su escepticismo fue puesto a prueba. Era cerca de la medianoche cuando Antonio terminaba de atender a su último cliente. Mientras limpiaba la parrilla, escuchó el ruido de los pasos acercándose. Levantó la mirada y vio a una mujer de cabello largo, vestida de blanco, parada al otro lado de la carretera. A pesar de la oscuridad, sus rasgos eran claramente visibles, pero lo que más le impactó fue la expresión de tristeza que llevaba en el rostro. «Buenas noches, señora. ¿Le puedo ayudar con algo?», preguntó Antonio, cruzando la carretera para acercarse a ella. La mujer avanzaba lentamente y dijo en voz baja, «Tengo hambre. ¿Me podría dar un taco?». Sin pensarlo, Antonio regresó al puesto y preparó un par de tacos. Cuando los tuvo listos, los llevó hasta donde estaba la mujer. Pero, al llegar, ella ya no estaba. Miró a su alrededor, extrañado, pero no había rastro de nadie. 2 semanas después, ocurrió algo aún más inquietante. Era nuevamente medianoche, y Antonio estaba atendiendo a un grupo de camioneros. Mientras charlaban, uno de ellos señaló algo en la distancia. «¿Quién es esa mujer que está parada allá? ¿La conoces, Antonio?». Antonio giró para mirar y vio a la misma mujer, vestida de blanco, en la orilla de la carretera. Esta vez, parecía estar más cerca del puesto. Los camioneros, algo inquietos, sugirieron que podría ser alguien que necesitaba ayuda. Antonio decidió acercarse, pero, al cruzar la carretera, la figura desapareció frente a sus ojos. Cuando regresó al puesto, uno de los camioneros, con voz temblorosa, contó una historia que había escuchado de otros conductores. Dicen que aquí, hace años, una mujer fue atropellada mientras pedía ayuda. Desde entonces, su alma vaga por esta carretera, buscando algo que nunca obtuvo en vida. Un mes después, Antonio vivió la experiencia más aterradora de su vida. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y apenas había clientes en el puesto. Mientras reconocía sus cosas para cerrar, sintió una presencia detrás de él. Al girarse, vio a la mujer parada frente a la parrilla, mirando fijamente los tacos. Esta vez, no parecía etérea ni lejana. Estaba tan cerca que Antonio pudo escucharla respirar. «Por favor, dame un taco», dijo con una voz suave pero cargada de desesperación. Antonio, intentando mantener la calma, preparó rápidamente un taco y se lo entregó. La mujer lo tomó y, mientras lo comía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias, nadie nunca me ayuda», murmuró antes de desaparecer frente a sus ojos. Antonio quedó paralizado, con el corazón latiéndole a toda velocidad. Al día siguiente, Antonio visitó a un anciano del pueblo conocido por ser historiador local. Le contó lo que había sucedido, y el hombre avanzaba con gravedad. «Esa mujer murió aquí hace más de 20 años. Venía de un pueblo cercano, buscando refugio después de escapar de un marido abusivo. Nadie la ayudó cuando lo necesitaba, y su espíritu quedó atrapado en esta carretera, buscando la bondad que nunca recibió. Desde entonces,
Antonio decidió dejar un taco en la carretera cada noche, como una ofrenda para la mujer de la medianoche. Nunca volvió a verla, pero los camioneros dicen que, a veces, en noches especialmente silenciosas, se puede ver a una figura vestida de blanco caminando lentamente por el tramo, como si finalmente hubiera encontrado algo de paz. Esta historia nos recuerda la importancia de la empatía y la bondad. A veces, lo que ignoramos puede dejar cicatrices que duran mucho más allá de lo que imaginamos. La próxima vez que transite una carretera solitaria, quizás valga la pena prestar atención a quién podría estar esperando en la oscuridad. Podría ser alguien que aún busca ayuda, incluso desde el más allá. El cliente que nunca pagó. En el corazón de un barrio popular, conocido por su vida nocturna y sus interminables fiestas, estaba el puesto de tacos de Don Julio, un lugar famoso por sus tacos de pastor y su salsa tan picante que casi nadie se atrevía a probarla. Era un sitio bullicioso, lleno de vida, donde los noctámbulos del barrio terminaban sus noches. Pero, aunque el puesto siempre estaba lleno de risas y música, Don Julio comenzó a notar algo extraño. Un cliente peculiar que llegaba todas las semanas, siempre en la madrugada. Todo comenzó un viernes, cerca de las 3 de la mañana. Don Julio estaba atendiendo a sus últimos clientes cuando notó a un hombre que se acercaba al puesto. Vestía de forma elegante, con un sombrero negro y un traje que parecía sacado de otra época. Lo que más llamó la atención de Don Julio no fue su ropa, sino su porte serio y la manera casi silenciosa en la que se movía. «Buenas noches, caballero. ¿Qué le damos?», preguntó Don Julio, intentando sonar amable. El hombre lo miró fijamente, con una sonrisa leve, y pidió un par de tacos de pastor con todo. Don Julio preparó los tacos, y cuando los entregó, notó algo extraño. El hombre no interactuaba con los otros clientes, ni siquiera parecía notar su presencia. El cliente comió en silencio, dejó un billete sobre el mostrador y fue caminando hacia la oscuridad. Don Julio, intrigado, reconoció el billete y notó que parecía viejo, pero no le dio importancia en ese momento. A partir de esa noche, el cliente comenzó a aparecer todos los viernes, siempre a la misma hora. Su pedido nunca cambiaba: 2 tacos de pastor con todo. Don Julio, aunque extrañado, se acostumbró a su presencia, hasta que un día decidió conversar con él. «Siempre lo veo venir por aquí, señor. ¿De dónde es?», preguntó mientras preparaba su pedido. El hombre lo miró con una sonrisa enigmática y respondió: «Soy de cerca, pero también de lejos». La respuesta dejó a Don Julio desconcertado, pero no quiso insistir. Sin embargo, esa noche notó algo más perturbador. Cuando el cliente se marchó, uno de los trabajadores del puesto, que estaba lavando los trastes, le susurró a Don Julio: «¿Te diste cuenta? Ese hombre no tenía sombra». Don Julio quedó helado, pero decidió no decir nada para no asustar a los demás. La curiosidad llevó a Don Julio a investigar. Guardó uno de los billetes que el cliente le dejaba cada semana y lo llevó a un conocido suyo que coleccionaba monedas y billetes antiguos. El hombre, al ver el billete, lo miró con incredulidad. «Este billete es de hace más de 50 años. Ya no está en circulación. ¿De dónde lo sacaste?». Don Julio sintió un escalofrío al escuchar eso. ¿Cómo era posible que ese cliente estuviera pagando con billetes tan antiguos? Decidido a descubrir la verdad, esa misma noche esperó al cliente, listo para confrontarlo. Eran las 3 de la mañana cuando el hombre llegó. Como siempre, Don Julio preparó su pedido, pero esta vez, al entregarlo, le dijo: «Señor, he notado que usted siempre paga con billetes que ya no deberían existir. ¿De dónde los saca?». El hombre lo miró fijamente, con una expresión entre seria y melancólica. «No me pertenece este tiempo, Don Julio, pero su comida me recuerda algo que disfrutaba mucho en mi vida pasada». Antes de que Don Julio pudiera responder, el hombre se levantó y comenzó a alejarse. Esta vez, Don Julio decidió seguirlo. El hombre caminó hacia un callejón oscuro, y al llegar al final, desapareció frente a los ojos de Don Julio. El taquero, ahora completamente aterrorizado, regresó al puesto, incapaz de procesar lo que había presenciado.
Don Julio compartió su experiencia con algunos vecinos, quienes le contaron que, décadas atrás, en ese mismo barrio, había un hombre conocido por su gusto por los tacos, que siempre vestía elegante y era un cliente habitual de un puesto que había estado exactamente en el mismo lugar donde ahora estaba el suyo. El hombre había muerto trágicamente en un accidente automovilístico al salir de una fiesta, y desde entonces, su espíritu parecía seguir buscando sus amados tacos de pastor. Desde entonces, don Julio decidió no rechazar al cliente, aunque sabía que no era un hombre común. Cada viernes a las 3 de la mañana preparaba los tacos de pastor con todo, los dejaba en el mostrador y esperaba que el cliente se los llevara. Con el tiempo, las apariciones cesaron, como si el espíritu hubiera encontrado finalmente la paz. Esta historia nos recuerda que, a veces, los lugares guardan más que recuerdos, guardan energías, historias y quizás, presencias que buscan algo que dejaron inconcluso. La próxima vez que vayas por unos tacos, mira a tu alrededor. ¿Quién sabe quién más podría estar disfrutando de la noche junto a ti? Las 3 historias que escuchaste hoy nos muestran algo profundamente humano. Nuestro deseo de entender lo inexplicable. Cada taquero se enfrentó a situaciones que desafiaron su lógica y los conectaron con lo sobrenatural, un recordatorio de que, en la tranquilidad de la noche, no siempre estamos tan solos como creemos. Fue miedo lo que los impulsó, quizás, pero también fue curiosidad, empatía y una pizca de valentía. Enfrentaron lo desconocido, ya fuera una mujer buscando ayuda, un alma perdida en busca de tacos, o una figura espectral atrapada entre dos mundos. Y al final, cada historia dejó una enseñanza. Lo sobrenatural no siempre es malvado. A veces, simplemente busca ser reconocido. Quizás, al escuchar estas historias, te preguntes, ¿qué harías tú si te encontraras en una situación similar? La próxima vez que pases por una taquería en la noche o camines por un lugar solitario, observa con atención. ¿Quién sabe qué secretos guarda ese lugar? Si te gustaron estas historias y quieres escuchar más relatos como estos, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios llenos de misterio. Y, por supuesto, déjame un comentario. ¿Has vivido algo paranormal o conoces a alguien que haya tenido experiencias como estas? Nos encantaría escuchar tu historia. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerda, la próxima vez que vayas por unos tacos a la medianoche, mira a tu alrededor, porque nunca sabes quién podría estar cenando contigo en las sombras.